Muy bien, buenos días, buen día. Pues estamos aquí para tratar de, a través de este video, poder explicar un poquito lo que a través de los documentos oficiales se nos ha venido indicando, se nos ha venido recomendando, y acerca de orientaciones y criterios en particular que se deben de tomar en cuenta para la evaluación, ya que en el estado de Nuevo León, al menos en lo particular, la siguiente semana está estipulada para que se haga la captura de calificaciones en el sistema de planeación escolar, planeación y control escolar. Por lo tanto, vamos a iniciar esta explicación. Esperemos que sea clara para ustedes y que pueda tener sentido en lo que se va a hacer en esta semana del 17 en adelante. Bien, y vamos a iniciar entonces con esta explicación. Tenemos nosotros un documento a nivel federal y algunos documentos, dos en particular a nivel estatal, los cuales nos hacen estas recomendaciones. El primero les decía que es un documento federal, es una circular dirigido a las entidades federativas con consideraciones, orientaciones y criterios para la evaluación. El segundo es un documento estatal que nos dice que debemos de seguir esas indicaciones o esas orientaciones y criterios. Y el tercero es otro documento que nos indica que debemos de seguir los criterios de asistencia que se han establecido también, los cuales ahorita vamos a ir explicando. En la zona escolar, desde el día lunes pasado, hicimos una infografía que se las compartimos a través de los directores, donde les comentábamos que es lo que dice este documento federal de orientaciones y criterios para la evaluación. Bien, y vamos a entrar entonces en detalle de lo que dice este documento. La circular es federal y se establecen algunas condiciones en el inicio de este documento. Esas condiciones nos explican que la evaluación del aprendizaje debe de adaptarse a las circunstancias actuales, colocando en primer lugar la gran finalidad que tiene la evaluación, es decir, el propósito de la evaluación, ese propósito que se ha dicho mucho, que es formativo, y que la intención o la finalidad es aportar información para mejorar la acción educativa de los alumnos. Se trata entonces de reconocer que hay un esfuerzo por parte de las alumnas y los alumnos y de las familias para mantener un vínculo constante, de incentivar a quienes se relacionan esporádicamente y dejar abierta la posibilidad de recuperarse a quienes hasta el momento no han establecido comunicación con el personal docente o directivo. En consecuencia, entonces, conviene que el titular del grupo pueda hacer cumplir o cumpla con su responsabilidad de evaluar el aprendizaje, y para ello va a considerar algunas orientaciones y criterios que se están estableciendo en este documento. Primero vienen esas orientaciones pedagógicas. Son 6 orientaciones. La primera nos habla de dar prioridad a la función formativa de la evaluación, es decir, que el docente pueda explicar de manera muy clara o que tenga muy claro que la evaluación es formativa, es decir, que le permite tener información para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Una segunda orientación es que debe el docente de indagar en diversas fuentes, es decir, que no solamente se base el resultado de la evaluación en un examen, sino también a través de las diferentes formas de comunicación que tuvo, de los trabajos, de los ejemplos, de las acciones que hicieron los alumnos y las familias en casa, para ver qué tanto logró aprender el alumno. Entonces esto nos dice que también debemos de valorar, en la orientación 3 dice valorar los avances a partir de los puntos de partida de cada educando, es decir, cada alumno llegó con el docente en una situación de aprendizaje con ciertos conocimientos, con ciertos aprendizajes, y a partir de ahí qué tanto avanzó. La orientación número 4 dice que se deben de considerar las condiciones específicas en que se desenvuelve cada educando en el periodo de contingencia sanitaria, es decir, hay situaciones familiares, hay situaciones en esta comunidad donde se encuentran nuestros alumnos, y eso se tiene que considerar. También dice que el asignar calificaciones solamente se va a dar en el caso donde la maestra o el maestro tenga información suficiente del alumno, es decir, donde tenga información escasa o no tenga información, pues va a ser complicado que se asigne una evaluación justa, equitativa hacia el alumno. Y por último, la orientación número 6 nos dice que
la evaluación debe de ser utilizada para mejorar el aprendizaje. Volvemos a darle esa función formativa a la evaluación y que tendría que estar muy presente en lo que el docente está considerando. Entonces, debe de ser utilizada para mejorar el aprendizaje. Y ahora vienen entonces, después de haber visto las orientaciones, vienen los criterios. El primer criterio dice que la evaluación está a cargo del docente de grupo, es decir, el docente que tiene a su cargo a los alumnos es el que se va a hacer cargo, salvo en los casos donde el docente no esté o tenga alguna situación, entonces el directivo es el que se hace cargo de esta evaluación. Esto porque pues el docente es quien conoce a sus alumnos y lo que han estado trabajando. En el caso, y aquí viene un criterio muy interesante, de las alumnas o los alumnos que se mantienen en comunicación constante o sostenida con el docente, se van a evaluar de acuerdo al artículo 10 del acuerdo 10.03.19. Ese acuerdo es el que ya conocemos con los criterios que ya conocemos. El criterio número 3 dice que cuando el alumno tiene comunicación y participación intermitente, es decir, de las 9 o 10 semanas que llevamos, solamente se ha comunicado unas cuantas semanas, unas cuantas veces, no tenemos información constante de ese alumno, entonces no vamos a registrar en la boleta un número, vamos a ponerle un guión y le vamos a poner en observaciones información insuficiente. El criterio 4 nos dice que cuando no hay comunicación con ese alumno, con los padres de familia, se le va a poner la leyenda sin información y también en lugar de la calificación numérica se va a poner un guión, de tal manera que no se le va a registrar información en ese espacio. Las calificaciones o valoraciones que se registren para este y en su caso para el segundo periodo van a ser preliminares o son consideradas como preliminares, ya que las definitivas se van a registrar al final del ciclo. Esto quiere decir que en algún momento quizás el alumno regrese con nosotros o se comunique o tengamos una forma de evaluarlo de otra manera y entonces ahí se le va a asignar la calificación definitiva. En el caso de los alumnos que se encuentren en traslado y lleguen a nuestra escuela, pues el docente del grupo receptor es el responsable de valorarlo y poder asignarle una calificación. El criterio número 7 nos habla de los contenidos de formación cívica y ética para primer y segundo grado, que son asignaturas que se integran en este ciclo, así como vida saludable para los demás grados. Y estos dice que son considerados aprendizajes que contribuyen a una formación integral. No van a estar ahorita en la boleta, pero sí debemos de trabajarlas y deben de ser fortalecidas. El criterio número 8 nos dice que la comunicación de los resultados de esta evaluación hacia los alumnos, hacia los padres de familia, se va a realizar en los periodos señalados en el calendario oficial, que ya sabemos que en este caso es en la última semana de este mes de noviembre. Las boletas de evaluación pueden ser puestas a disposición del alumno y de los padres de familia por los medios electrónicos que nosotros estamos trabajando, ya sea correo electrónico, ya sea WhatsApp. Lo que sí tenemos que procurar es que esto sea de manera personal, ¿sí? No que vayamos a publicar para todos en un lugar a la vista de todos para no generar situaciones ahí de incomodidad. En el caso del criterio número 10 nos dice que la comunicación del resultado, es decir, lo que antes hacíamos como la junta con padres de familia, pues la podemos hacer de manera virtual, la podremos hacer a través de las tecnologías de la información, a través de Facebook, a través de WhatsApp, de YouTube, de los medios que nosotros tenemos para comunicarnos con ellos, se podrán hacer. Y cuando haya una situación donde se requiere una orientación específica a los padres de familia acerca de un alumno, entonces acordarán con el docente, también probablemente de manera virtual, o los medios y los horarios en los cuales se van a comunicar para dar esta orientación específica. Y el último criterio nos dice que en las localidades donde no sea posible la entrega de boletas de manera electrónica, pues se podrá acordar con las autoridades escolares, el director, docente, la forma de que se puedan entregar de manera física en la escuela, siempre y cuando esto sea posible, de acuerdo a las restricciones sanitarias. Lo que hace rato comentábamos del criterio de asistencia, se nos habla que en el artículo 11 del acuerdo 1103 había un criterio donde decía los alumnos de tercero a sexto grado deberán de tener un mínimo de 80% de asistencia para poder acreditar o promoverse en el caso de sexto grado. Pero ahora, debido a esta situación de contingencia, pues no va a ser considerada la asistencia como un factor de acreditación o de promoción. Por lo tanto, tampoco se va a registrar en la boleta. Para que eso también nos quede claro, no lo vamos a registrar en esta vez.
En el caso de la página de planeación escolar o de planeación y control escolar, la que ya conocemos, nos dice la autoridad que se le están haciendo cambios y a partir del día martes 17 va a estar disponible, y cuando nosotros tengamos la situación del criterio que decíamos con información insuficiente o información inexistente, se va a registrar en las observaciones esto y en automático va a aparecer un guión en el espacio de la calificación numérica para que no tengamos ahí la situación de poder o que tengamos que registrar nosotros algo, sino que vamos a tener esa opción ahí. La página ya la conocen, ya saben cuál es, la hemos trabajado. En el caso de las asignaturas que decíamos de formación cívica y ética, primero a segundo grado, vida saludable de primero a sexto, pues estas materias se van a estar trabajando, se van a estar valorando y se recomienda que se registre, se lleve un registro del logro de los aprendizajes de estas asignaturas, porque se prevé que en algún momento nos pidan que también informemos a los padres de familia acerca de los avances en estas asignaturas, y de esta manera poder nosotros pues dar cumplimiento a este trabajo. Entonces, así como estamos terminando esta parte, esperemos que les sirva esta información, que este pequeño video les pueda servir y puedan ustedes tener elementos para con toda seguridad y con toda tranquilidad poder realizar la evaluación de sus alumnos. Si tienen dudas, si tienen comentarios, preguntas, pues pueden hacerlo ya sea a través de los directores, a través del correo de la zona, a través de la página o el grupo de Facebook al cual les invitamos a que se inscriban, y los comentarios pues bienvenidos y daremos respuesta a ellos en la medida de lo posible. Muchas gracias y que estén bien, cuídense mucho, síganse cuidando y por favor que estemos todos muy bien.